Lo tenemos en línea a don Jorge Manco Saconetti, le damos la bienvenida. La primera apreciación, el panorama el Estado frente al manejo de los hidrocarburos en nuestro país, en la historia. ¿Cuál es la situación actual, Jorge? Bueno, la verdad es que estamos nosotros asumiendo los pasivos, ¿no?, de casi 30 años de haber dejado el problema de los hidrocarburos, el tema de los hidrocarburos a las manos del mercado, ¿no? Se pretende privatizar los lotes petroleros de Talara, que tienen contratos próximos a su vencimiento. Ya venció uno, el Reino Montero, el lote 1, en diciembre del 2021. Va a vencer dos contratos del 2023, otro el 2024, 2025 y así sucesivamente. Y hay todo un gran lobby en el Congreso de la República para perpetuar esos contratos por 40 años más a las empresas que están allí explotando desde 1992, 1995, y que por ley esos lotes petroleros debieran devolver al Estado. Y si queremos nosotros realmente potenciar la refinería de Talara, que va a ser inaugurada en abril de este año, que va a ser o que es la inversión pública más importante del siglo, más de 5.000 millones, se necesita el crudo propio. La refinería de Petroperú, una cosa es que compre el petróleo producido internamente como el importado y pague precios internacionales, hoy que el crudo está por encima de los $90 el barril. Y otra cosa es que produzca como empresa, eso se llama integración vertical, y adquiera el petróleo producido localmente a precios de costo, no más de $30 el barril. O sea, una cosa es privatizar los lotes y otra cosa es la integración vertical para que Petroperú vuelva a ser una empresa que no solamente se dedique a la refinación como ahora, sino que también tenga producción propia de petróleo y de gas, ¿no? Como lo tiene Ecuador con Petroecuador, como lo tiene Colombia, como lo tiene Chile con ENAP, como lo tiene Argentina, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Brasil, como lo tiene México, como lo tiene Venezuela, ¿no? Los hidrocarburos se ha demostrado que es un sector estratégicamente importante para cualquier estado. Lo estamos viendo nosotros con la situación del GLP. Aquí en Perú, 60, 65 soles por un balón de 10 kilos, cuando en verdad nos fijan el precio como si el GLP fuese traído, fuese importado del Golfo de México, es decir, de los Estados Unidos. Ese tipo de, digamos, de estimaciones, de políticas, resultan muy desfavorables a los consumidores. En Ecuador, por ejemplo, por decisión del Estado, mientras aquí la gasolina cuesta 15 soles, ¿no?, 15 soles el galón en promedio, en Ecuador $1 y un poco más, es decir, menos de 4 soles, ¿no?, en el Ecuador. Creemos nosotros que hay mucho que hacer en el sector de hidrocarburos porque es un sector muy sensible. Si queremos asegurar el crecimiento económico del país, de las empresas, mayor bienestar de los consumidores, sobre todo las amas de casa con el balón de GLP, tenemos que apostar por la masificación del gas natural hidrocarburo que tenemos en abundancia en Camisea y en Piura, y en Aguaitía, en Cayali, ¿no? Y prácticamente no dependeríamos de los precios del petróleo internacional, que hoy por razones de coyuntura, el conflicto Rusia con Ucrania y las potencias occidentales, en la práctica el precio del petróleo se está disparando y no nos extrañe que llegue a $100 el barril. Y eso va a afectar profundamente la economía peruana porque digamos que el mercado de combustibles está determinado por 260.000 barriles diarios y nosotros no producimos
ni 40. Y Jorge, entonces varias reflexiones sobre la propuesta que nos parece atendible e interesante además, con respecto a la explotación, a reiniciar la explotación por parte de Petroperú en Talara, que ya estuvo el mismo presidente Castillo en este inicio de explotación. El tema de la refinación, primero, y segundo, ¿en qué momento perdimos y estamos en esta situación de dependencia de los precios internacionales con la importación del crudo en la refinación? Y la segunda parte, las refinerías. ¿Cuál es la situación de las refinerías en el escenario económico planteado, Jorge? Bueno, nosotros somos dependientes cada vez más del petróleo, sobre todo importado, desde los años 90, ¿no? Para ser exactos, el año 89 perdimos la condición de autosuficientes, ¿no? De autosuficientes. Y de allí, y si no hubiese sido por Camisea, que se explota comercialmente en el 2004, la situación sería sumamente grave. Y justamente, Néstor, se privatiza en el sector de hidrocarburos los lotes petroleros que estaban bajo responsabilidad de Petroperú, con el argumento de aumentar la producción, de aumentar las reservas petroleras. Tal es así que el año 94-95 el país producía 125.000 barriles al día, hoy día no producimos ni 40, ¿no? Lo cual ha demostrado pues que la privatización ha sido un fracaso, donde las empresas se han limitado a explotar las reservas descubiertas por Petroperú. Y en el caso de la refinería, desde el 2014, que se adoptó la decisión de modernizar, de crear una nueva refinería en Talara, que esta refinería debió estar operativa a mitad de 2019, fíjate, ya estamos en el 2022, y por desidia de los gobiernos anteriores, en la práctica recién va a ser inaugurada este año, en abril, ¿no? Va a ser la refinería más moderna, no solamente del Perú, sino de esta parte de América Latina, que va a sacar prácticamente lo óptimo de los combustibles. La otra refinería es una refinería de Repsol, La Pampilla, la causante justamente de la gran tragedia ambiental del ecocidio. Esta refinería está bajo responsabilidad de Repsol, una transnacional española, y esta transnacional española explota, opera esta refinería desde 1996, junio de 1996, que fue privatizada a un precio realmente de remate, ¿no? No se pagó más de 180 millones de dólares por esta refinería y solo el terreno era reconocido por el seguro en la práctica por 108 millones de dólares. Sin embargo, tenemos que reconocer que esta refinería, cuando se privatiza un mercado, el mercado de Lima. Esta refinería satisface el mercado de Lima prácticamente en un 60% de combustibles. Por eso, y prácticamente como se alimenta esta refinería, el suministro es importado, ¿no? El 98%, ¿no? Casi el 100% de todo el crudo que procesa viene de afuera. Por eso pasó lo que pasó el 15 de enero, ¿no? Donde en la práctica ya se ha constatado que no tenía una, digamos, una capacidad de contingencia, ¿no? Que no tenía los equipos ad hoc con mantenimiento. Hablo yo de no tenía buzos, no tenía robots, ¿no? Robots cuando hay ese tipo de tragedias. Entonces, esta refinería en la práctica es un monopolio natural y ahora tendrá que asumir sus responsabilidades administrativas, civiles y penales, ¿no? Y también le cabe parte al Estado peruano, a los organismos reguladores, a UNERMIN y a la UEFA, por no haber supervisado en su momento los equipos de esta refinería que se vende internacionalmente como una empresa responsable, ¿no? Entonces, en la práctica tenemos dos refinerías, ¿no? O la refinería de Talara, que va a estar operativa ya como nueva a partir
de abril de este año, con una capacidad de 95.000 barriles diarios de procedimientos, de proceso de refinación, y la refinería La Pampilla, con una capacidad de 118.000 barriles al día. Entonces, esas dos refinerías van a abastecer el 80% del mercado interno, pero se va a tener que seguir importando petróleo porque tenemos un potencial de petróleo, pero además tenemos gas. El gas es la columna vertebral, ¿no? Pero no lo usamos porque por políticas de libre mercado, por ejemplo, los gasoductos regionales, porque son regiones pobres donde es el Estado el que debe invertir en los gasoductos. Pero como hay una política liberal en el sentido que el Estado no debe intervenir prácticamente desde el 2004 o 2006, los gasoductos regionales esperan, como se dice, el sueño de los justos. Y el otro gasoducto, que es importantísimo, el gasoducto del sur, por los problemas judiciales de Odebrecht, el 2017 no pudo levantar todo el financiamiento y de 2017 a la fecha el Estado peruano gasta más de 45 millones de dólares para el mantenimiento y la seguridad de todos los tubos que están desplegados en el gasoducto del sur, mientras los hermanos de Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua tienen que pagar por un balón de GLP 60, 70 soles, cuando con gas natural podrían pagar no más de 20 soles mensuales. El escenario, esa es la realidad actual, Jorge, y con la perspectiva y las buenas noticias de que en abril empezaría a producir, a trabajar la refinería, pero todavía se va a seguir en ese proceso. Con respecto a Repsol, hay un antes y un después, ¿no es cierto? El antes, que es el tema del trabajo antes del 15 de enero, pero en este escenario actual del ecocidio, y de acuerdo a la investigación, y recurro al investigador en temas económicos, el antecedente mundial con respecto a sanciones, a temas tan delicados como lo que ha ocurrido, la contaminación ambiental, el tema económico, el impacto económico en las personas que dependen de la zona siniestrada. ¿Cuál es el antecedente y por qué, quizás un comentario político también, Jorge, por qué el Estado se anunció con el ex canciller Maurtua que iban a haber severas sanciones y hasta ahora no se tiene ninguna decisión sobre el tema? Incluso el Congreso recién mañana está citando al representante de Repsol en segunda llamada a esta comisión especial que se ha creado para investigar el tema. Hay mucha desidia, pero ¿cuál es el antecedente histórico con respecto que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Son los poderes económicos que están detrás de Repsol y detrás de las representaciones en el Congreso de la República, y eso hay que decirlo con toda claridad. Pero ¿cuál es el antecedente histórico de sanciones ejemplares y drásticas e inmediatas en temas como el que ha ocurrido en Ventanilla, Jorge? Bien, ante todo, debiéramos nosotros considerar que no es la primera vez que Repsol La Pampilla, digamos, contamina, ¿no? Hay un principio que dice que el que contamina paga. Ha habido o hubo, ¿no?, 32, ¿no?, accidentes anteriores de Repsol desde que opera en 1997 a la fecha, y la máxima multa que se le ha puesto era de 400.000 soles, hasta menos, ¿no? Y sin embargo, las 33 acciones contaminadoras fueron apeladas ante el Poder Judicial. En otras palabras, se judicializaron, o sea, no se pagaron, están en el Poder Judicial. Con lo cual, esto demuestra la catadura, digamos, de la empresa, la falta de sensibilidad y responsabilidad, y sirva de ejemplo lo que sucedió, por ejemplo, en el Golfo de México o en Alaska, ¿no?, donde, bueno, también la magnitud. Una de las cuestiones que debemos saber es cuánto es realmente lo que se ha contaminado, porque la primera versión se dijo que eran menos de un barril, lo cual era ridículo, ¿no? Luego se ha dicho que eran 6.000 barriles, luego estamos sobre los 11.000 barriles,
No se extrañe por consideraciones técnicas, porque solo el tubo que va del buque al terminal, que tiene una magnitud, una longitud de 4.5 kilómetros, solo ese tubo, cuando está lleno, puede trasladar 15.000 barriles, 17.000 barriles por hora, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la cantidad de barriles es superior, ¿no? 22.000 a 23.000 barriles. Entonces, mientras no sepamos la magnitud del daño, la medición, ya sabemos que hay una contaminación de más de 22 playas, ya sabemos que las medidas que está tomando Repsol no son las más adecuadas. En la práctica, la Mar Brava también obstaculiza la remediación. Pero lo cierto y evidente es que Repsol no ha tenido equipos de contingencia y el Estado peruano, a través de sus organismos, UEFA y Ocimermin, no han estado a la altura, han regulado con tardanza, han supervisado con tardanza, han reaccionado. El accidente fue el sábado a las 4 de la tarde y recién reaccionaron el día martes, ¿no? Entonces, ahí también hay una falta de parte del Estado, una reacción tardía. Entonces, cuando hablamos de ejemplos internacionales, estamos hablando de derrames que comprometieron a más de 6 millones de barriles de petróleo y por eso se pagaron cifras millonarias, ¿no? Alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, y BP tuvo que pagar, ¿no? Las multas y las sanciones. Por eso yo me pregunto, si este accidente hubiese ocurrido frente a las costas de España, en Tarragona, ¿no? En el Mediterráneo, ¿no? En la Cataluña, ¿no? Hubiese ocurrido, la Comunidad Europea, ¿cómo hubiese sancionado a Repsol? Entonces, como acá estamos en el Perú, yo me temo que el pool de abogados, o sea, el poder que tiene Repsol, porque no nos olvidemos, Repsol es la empresa de hidrocarburos más importante que opera en el país, que está en el lote de Camisea, lote 88, tiene 10%, está en el lote 56, tiene 10%, está en el lote 57, tiene una participación del 54%, que tiene más de 600 grifos, que tiene la refinería por ahora la más importante del país. Eso es un poder, ¿no? Económico, y por eso yo llamo, siempre he escrito, gran empresa, pequeña nación. Y no faltan pues sus felitillos, no faltan sus, digamos, los funcionarios que van a atenuar cualquier sanción ante el Poder Judicial. No nos olvidemos que las mentiras de Repsol, que responsabilizaba a las olas anómalas, ¿no? Y a la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Prácticamente por no haber avisado a tiempo, ¿no? Y ahora se conoce que a esa hora, ese día, prácticamente era una piscina el mar, ¿no? Entonces, estamos ante una empresa que no cumple los principios de responsabilidad social, que es una empresa abusiva, una empresa prepotente, que tiene mucho poder. Fíjate, ha llamado el rey de España, ¿no? Al primer día o al segundo día para interesarse. Ha venido el secretario de Estado de España para América Latina, evidentemente para presionar, ¿no? ¿No? Entonces, para que de una u otra manera no prospere, por ejemplo, lo que algunos grupos políticos estaban pidiendo, la estatización de esta empresa, ¿no? O la nacionalización de esta empresa. Yo creo que le haríamos un gran favor, primero que pague lo que han contaminado, Claro. tiene que hacerse un mapeo, ¿no? Un mapeo lo más prolijo posible de cuántos son los afectados. Mira, fíjate, no sabemos cuántos son los afectados, son 2.000, 3.000, 5.000, ¿no? Pescadores y comerciantes y todos aquellos que viven de la pesca, porque prácticamente de aquí a Chancay está todo contaminado. Y si hacen estudios submarinos, estamos nosotros recogiendo el petróleo que está en la superficie y el petróleo que está abajo. Ese Ese daño también es otro problema. ecológico, Jorge, que es no medible en este momento, pero que sí hay maneras internacionales y tecnológicas para poder detectar. Pero es un daño ecológico definitivamente, de qué magnitud eso todavía no se puede señalar
pero el daño ecológico no solamente es en el Mar de Grau. Un comentario también sobre los derrames que han ocurrido y que siguen ocurriendo en la selva, pero que no hay impacto porque no afecta como ha afectado el tema de Ventanilla de manera inmediata a ciudadanos. Lo que está ocurriendo en la selva, se habla de no menos de 100 roturas de tubería, de derrames. ¿Qué impacto se está produciendo negativo para la ecología de la Amazonía, que es un pulmón no del Perú, sino de la humanidad? ¿Qué comentario sobre este tema y sobre la falta de sanciones? Porque en otros países, hablabas del Golfo de México, y tenemos información que en Italia también ocurrió un derrame que incluso llevó a la cárcel a los dueños. Acá no está ocurriendo eso, y eso es lamentable, pero en el caso de la Amazonía también es un tema bastante complicado. El comentario, Jorge. Debemos reconocer, Néstor, que las medidas ambientales son relativamente nuevas en la legislación peruana. Y cuando digo nuevas, del siglo pasado, 94, cuando se publicó la ley de medio ambiente, ¿no? Claro. Antes las empresas no estaban obligadas, ¿no? A preservar el medio ambiente ahora sí, ¿no? Legislativamente tiene los sistemas, la minería, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el lote 1AB, ahora 192, hay enormes pasivos ambientales de la OXI, ¿no? La Occidental, que operó en el país desde 1972 hasta el 2000, y del 2001 hasta el 2015 estuvo la empresa argentina Pluspetrol Norte, que también contaminó. Ya han dejado enormes pasivos ambientales que su costo de remediación supera los 300 millones de dólares y se la van a cargar al Estado. O sea, al Estado se la van a cargar esa responsabilidad, y ahí lamentablemente Perú Petro y Osilamín han hecho poco o nada. O sea, la falla también es parte del Estado, ¿no? O sea, tenemos un Estado, organismos complacientes en la regulación. Es más, desde el 2016 se ha rebajado, se ha disminuido el poder regulador de la UEFA, del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? No nos olvidemos que el Ministerio de Medio Ambiente fue creado en 2007 por presión de los Estados Unidos para justamente poder firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Fue el Senado, el Congreso norteamericano, que impuso, ¿no? que debe haber un Ministerio de Medio Ambiente en un país tan diverso, tan rico como el Perú, donde en la Amazonía, en el lote 192, en el lote 8, trompeteros, ¿no? Hay pasivos ambientales que tienen más de 40 años, ¿no? Y las poblaciones ahora son más conscientes, porque hasta el 2010, por ejemplo, en la selva, era, digamos, no había normatividad, y las aguas tóxicas, ¿no? Eran vertidas a los ríos, a las lagunas, a las cochas, ¿no? En el 192, para obtener 4 o 5 barriles de petróleo, movilizabas 95 barriles de aguas ácidas, aguas tóxicas, ¿no? ¿No? Entonces, y no las reinyectabas. Ahora ya existe una legislación que dice que obligatoriamente tienes que reinyectar las aguas tóxicas y no verterlas a los ríos, a las cochas. Entonces ahí hay un problema que tenemos que evaluar y valorizar: cuál es el daño ambiental realmente y quién lo va a asumir, ¿no? Y como las empresas están dejando prácticamente al Estado esa responsabilidad y se están lavando las manos, en la práctica es entendible y razonable que nuestros hermanos nativos se opongan a la actividad extractiva, porque no ven beneficio alguno, ni siquiera les llega el canon petrolero, porque el canon petrolero se centraliza en Iquitos, y Iquitos a Andoas, Iquitos a Trompeteros, hay días pues de canoa, ¿no? Entonces, no ven los frutos de la explotación petrolera,
y básicamente lo que ven son los pasivos ambientales, cómo se ha contaminado, pero como eso sucede lejos de Lima, ¿no? No hay la sensibilidad social como este accidente de Ventanilla, que está en el corazón de Lima, pues todo lo vemos, ¿no? Y todos hemos visto cómo se han liquidado la flora y la fauna, ¿no? Se ha afectado ¿no? Las aves, los pingüinos, los peces, las nutrias, ¿no? Y eso, ¿cómo lo valorizamos? ¿No? Y ese es un tema también que nos debe llevar, Néstor, cómo el Estado peruano valoriza los recursos naturales, porque en minería también es igual con la minería informal, de oro sobre todo. Hay aproximadamente 2 millones de onzas de las 6 millones que se exportan, que son producidas por la minería informal, que es altamente contaminante, utilizando el mercurio. Y en la práctica el Estado ahí no interviene, ¿no? Y eso cubre de largo a largo el territorio nacional, desde Cajamarca hasta Puno, ¿no? Entonces, el tema ambiental, el tema de los pasivos ambientales, tiene que ser de una vez tratado, porque en la práctica estamos afectando el medio ambiente y afectando la reproducción de las futuras generaciones. Correcto, totalmente de acuerdo, pero hay mucho por hacer y no sé si el escenario actual permita dar los correctivos. Primero, la sanción drástica que se ha anunciado y que no se conoce hasta ahora por parte del gobierno, y luego de las instituciones. Como bien señalas, OEFA ha sido reducida en su capacidad de acción, que debería cumplir y ha debido de cumplir un papel de prevención antes del derrame, y ahora en este escenario están en el país expertos de diversas instituciones para evaluar finalmente el impacto del derrame. Es una situación complicada, pero que todavía tiene varios comentarios seguramente en el futuro inmediato. Quisiera comentar, aprovechar la presencia, Jorge, en el programa en ANFRA 2022 de BIS Televisión para un comentario, porque la situación política está caminando por una línea bastante delicada, la situación del Ejecutivo y del Legislativo. La población está pidiendo que se vayan todos, pero en el tema económico no está ocurriendo la misma situación. Hay mucho, digamos, optimismo, y las condiciones internacionales así lo dicen, que si estuviéramos en una tranquilidad política, la situación todavía sería mucho más, digamos, positiva para la economía del país y sobre todo para los más pobres del Perú. ¿Cuál es la apreciación de la situación actual con respecto a la economía en el mundo y la situación de la economía peruana en ese escenario, Jorge? Mira, no me gusta decirlo, ¿no? Eh, Tenemos crisis política, no de ahora, del 2016, ¿no? Fíjate cuántos presidentes hemos tenido, la confrontación del Congreso con el Poder Ejecutivo, ese uso, el mal uso de la vacancia por, este, ¿cómo se dice?, incapacidad moral, ¿no? Con la economía, mira, el año pasado hemos crecido 13%, déficit fiscal bajó de casi 9% del PBI a 2,7% del PBI. Lima fue una de las más rentables en el. Los precios internacionales están bollantes. Precios del cobre por encima de los $4.50 la libra. Precio del oro sobre los 1.830, 50 dólares. El tipo de cambio, fíjate, el tipo de cambio que en diciembre estaba a 4 soles 10, ahora se ha fortalecido el sol, ¿no? Estamos 3 soles 80 por dólar, ¿no? De ese punto de vista, los indicadores macroeconómicos, los precios internacionales, los indicadores, inversión pública el año pasado llegó a 38 mil millones de soles,
¿no? Récord, ¿no? Las exportaciones, ¿no? Este año, el año pasado, van a superar por primera vez los 60.000 millones de dólares, ¿no? 64.000 millones de dólares, liderados por el precio del cobre. Y todo eso en una crisis política. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Que la economía está funcionando a piloto automático, ¿no? O sea que este, tenemos la inflación más baja de esta parte del continente. O sea, hay indicadores que nos dicen que la economía podría crecer a 5% y no a 3% para este año, ¿no? Y sería muy satisfactorio, deseable, que esta crisis política se solucione. O sea, siempre va a haber, digamos, desacuerdos, la contraposición ejecutivo-legislativo, pero la incertidumbre es un enemigo de la inversión. Yo siempre he dicho, no hay nada más cobarde que $1.000.000. Entonces, y todo ello, a pesar que el año pasado migraron, por decir, jugaron más de 14.000 millones de dólares de la economía peruana, de los titulares, ahorristas, pequeños empresarios, ¿no? Fueron a los Estados Unidos, a los bancos de inversión, a los paraísos fiscales. A pesar de eso, la economía peruana ha crecido y las expectativas, digamos, para este año son positivas a pesar de la crisis política. Entonces, lo deseable sería tener un gobierno que tenga cierta estabilidad, eh, con los partidos políticos en el Congreso, sobre todo con los partidos de centro, ¿no? Debemos tener en cuenta que la mayor parte de la votación, ¿no? La votación primaria, digamos, que tuvo el Partido Perú Libre fue 19%, ¿no? Pero el 50 más 40.000 votos que decidieron la elección del presidente Castillo no optan pues por una solución radical, ¿no? Estamos pidiendo pequeños cambios constitucionales. Este, Ningún país, digamos, asegura su crecimiento con cambios constitucionales. La Constitución de los Estados Unidos es de 1793, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido más de 12 constituciones, ¿no? Pues creo que el ámbito económico es favorable, sobre todo internacional, ¿no? Los precios del oro, los precios del cobre, los precios del hierro, los precios de la harina y pescado, ¿no? Entonces, tenemos un contexto positivo, favorable, vientos a favor, vientos de popa, ¿no? Que están llevando a la economía peruana a un crecimiento, pero un crecimiento modesto, ¿no? Tenemos un potencial de crecimiento de 5 o 6% para que de verdad superemos el fenómeno de ser un país de ingresos medios, ¿no? Hemos pasado de un país pobre a un país de ingresos medios, y ahí nos vamos a quedar en esa trampa si es que de verdad no fomentamos la inversión, más que pública, la inversión privada, que es el motor de la economía peruana, ¿no? Y usando no solamente las ventajas de los sectores extractivistas, como puede ser la minería y los hidrocarburos, sino básicamente la industria manufacturera, el sector servicios, el turismo se está recuperando y todo pasa pues por una solución sanitaria, ¿no? Por eso todos nos extrañamos por la salida del ministro Ceballos, que ha sido el mejor ministro de salud de este gobierno, ¿no? Y los anteriores, porque prácticamente se ha podido cubrir en crisis política, se ha podido cubrir el 80% de la población para con sus 2 vacunas, ¿no? Entonces, eso es importante destacar, que un gobierno en crisis política, ¿no? El Estado peruano ha podido cubrir esa vacunación, porque ahora los que se están afectando y los que se están muriendo por COVID son básicamente los no vacunas. Exactamente, Jorge, y habría que agregar también a ese escenario de acciones positivas en el tema de la pandemia, pero en el tema económico también el papel que ha cumplido el ex canciller Óscar Maurtua de Romaña con la promoción de las inversiones, la última en Davos, y también antes de eso en Italia hizo una oferta en la cartera de proyectos
más de 5.000 millones de dólares. Ese escenario positivo se mantiene y los precios internacionales también, de manera que eso nos lleva a la reflexión que Dios es peruano, pues esa expresión popular cobra vigencia. Lo que esperemos y coincidimos, Jorge, es que se calmen las aguas en el tema político, que se busque la solución más adecuada. Gobierno parece que se agotó y va a venir un quinto gabinete lo más rápido que se espera, que se prevé, pero estamos en esta situación, en este escenario de inestabilidad interna, y lo cierto también es que los más pobres todavía están esperando los cambios, que se tenía la esperanza que iba a ocurrir con Pedro Castillo, y eso no está ocurriendo así. Gracias, Jorge. Si hubiera algún comentario final. Creo que el comentario final tiene que ver, el Perú es un problema y una posibilidad, como diría Jorge Basadre. Tenemos que llegar a consensos mínimos, ¿no?, sociales, para darle estabilidad al país. Yo creo que la gran mayoría de peruanos ha votado por un gobierno que debe cumplir sus 5 años. Serían las propias debilidades, en el supuesto caso que se descubra que Castillo es un corrupto, bueno, cabría pues la cancia, ¿no? Pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es llegar a consensos mínimos, asegurar el crecimiento económico con distribución social, apostar por los incentivos, por estos subsidios, que en realidad un país que tiene una economía enferma, donde cada 100 trabajadores, 75 son informales, necesita mucho apoyo estatal. Y tenemos los recursos. O sea, hoy día los ingresos fiscales han crecido el 2021, incluso superiores al 2019, de manera ante la pandemia. Por lo tanto, hay recursos fiscales. Lo que tenemos que romper es el chanchito, y tenemos que romper sobre todo la mente de los liberales que manejan el Ministerio de Economía y Finanzas. Como se hizo en 2020. El 2020 el Estado peruano, a través del MEF, inició el programa Reactiva Perú, ¿no?, donde transfirió 60.000 millones de soles a las empresas, grandes, medianas y pequeñas. Eso significa transferir más de 17.000 millones de dólares de liquidez a las empresas, y tienen 4 años para pagar. Esa reactivación, ¿no?, e intervención del Estado debe repetirse, sobre todo para la agricultura, que es la que alimenta y produce los alimentos que llegan a la mesa familiar.